Vamos. Bienvenidos Intercesores 24 horas a su canal de YouTube. Espero que aquí estemos aprendiendo lo que realmente significa intercesión, entre otras cosas los comportamientos de un cristiano maduro, no de los que beben leche y hay que darles en el pechito, de los que comemos carne y ya comemos trancado y entonces tenemos que hacer todo un proceso de digestión. Padre, en el nombre de Jesús nos presentamos delante de tu presencia, los intercesores 24 horas, suplicándote y rogándote, Señor, que tu gracia y tu misericordia jamás nunca se aparten de nosotros. Señor, hemos sabido que tu pueblo perece por falta de conocimiento. Tú mismo lo dijiste, no hay duda de eso. Perecemos por falta de conocimiento. Hemos venido, Señor, delante de tu presencia buscando ese conocimiento, no el conocimiento del mundo, no el de los demonios, no las doctrinas torcidas, no. Venimos buscando el conocimiento incorruptible del reino de Dios y tu justicia, Señor, porque además también sabemos que las demás cosas no serán añadidas. Permite que esta sea un momento donde la palabra llegue, Señor y Dios mío, ahí a lo profundo de nuestros corazones, ahí en nuestras mentes, ahí en la estructura de mente que tenemos para que sean derribadas las fortalezas y rotos los velos por el dedo de Dios de arriba a abajo y podamos en verdad renovar nuestro entendimiento. Venimos, Señor y Dios mío, buscando ese nuevo nacimiento, donde abolimos y sacamos, discernimos, sacamos fuera en el nombre de Jesús esa cultura antigua que aprendimos, Señor, que es de cautiverio, para desecharla y tomar la nueva, la que nos pertenece desde el principio, la cultura del reino. Una nueva vida, no una vida en la muerte, no una vida en conocimiento de ciencia y de bien y de mal, sino una vida de vida a resurrección en Cristo, una vida sin pecado, sin tacha y sin mancha, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. Bueno, hoy vamos a estudiar algo que yo he llamado express. Si usted tiene ahí para anotar, usted puede ir escribiendo. Vamos a tratar primero la palabra que está en Daniel, en el libro de Daniel. Desde el capítulo 1, vamos a hacerlo desde el 1 para darle un poquito de contexto. Dice así, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reino, se lo voy a poner en pantalla a los que están aquí conmigo para que no tengan que voltear. Ok, aquí está. Listo. Entonces dice así. A ver, que estoy en estas gafas. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. ¿Qué había pasado? Lo mismo de siempre. Israel se había apartado del Señor. Los israelitas habían olvidado quién era su Dios, estaban sirviendo a otros dioses, estaban coqueteando con Babilonia. Dios les había hecho una advertencia por medio de su profeta y ellos no quisieron escuchar. Entonces Dios levantó con poder a Babilonia como su látigo y la vara para azotar a su pueblo porque no querían hacer caso. Entonces, ya que ustedes se están seduciendo y se están acercando tanto a Babilonia y les gusta tanto la cultura babilónica, déjame que ellos prueben quién es Babilonia, a ver si no se devuelven por el camino, viendo que yo es que soy el bueno, yo soy el que los trato bien, yo soy el que les doy de comer, yo soy el que hago todo por ellos. Entonces, como nos olvidamos tan fácil, el Señor levanta a Babilonia y resulta que Babilonia sitia a Jerusalén. O sea, no se unen con ellos, sino que procuran conquistarlos. Al venir en esta situación, hay un sitio contra Jerusalén. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Entienda, a los hijos de Dios nadie nos toma. Yo quiero que eso lo tengamos claro. A los hijos de Dios nadie nos toma, nadie nos conquista, nadie nos subyuga, nadie nos oprime. No, Dios lo permite. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia. Dios lo permite por nuestra infidelidad. Dios lo permite porque nosotros nos desviamos y nos apartamos de Él. Entonces nosotros no podemos pensar que alguien puede hacer contra nosotros más de lo que el Señor le permite. Me estoy desviando del tema, pero lo voy a puntualizar. Jesús le dice a Pilatos, le dice a Jesús, ¿a mí no me contestas? Ya lo habían azotado, ya le habían puesto la corona de espinas, ya le habían puesto el manto de púrpura, estaba ensangrentado, golpeado, tal vez sus dientes flojos, la boca reventada, tal vez los ojos morados, sí, los ojos ya morados,
palazos le habían dado con una caña, un palo fuerte a nuestro Señor Jesús. Y Pilatos le dice, ¿pero quién eres tú? Y entonces Jesús no le contesta, él se queda callado. Y Pilatos le dice, ¿a mí no me contestas? ¿A mí que tengo potestad de decidir sobre tu vida? Y ahí Jesús levanta la cara y le dice, ¿tú no tienes más potestad sobre mí que la que te da mi Padre que está en los cielos? Amén. Eso nos dice, nos deja una enseñanza aquí, que hasta con esto podríamos terminar absolutamente, de que nadie tiene sobre nosotros más autoridad y más potestad que la que nuestro Dios le da. Si Israel fue sitiada en este tiempo por Babilonia, no fue porque Babilonia fuera un imperio poderoso, fue porque Dios lo permitió, porque ya había sido advertida Israel y ellos hicieron lo que no tenían que hacer. Ahora bien, le voy a pedir a mi querida Luz Mari, que está aquí, que me busque esa cita, porque yo sé que está en Juan, donde le dice Jesús a Pilatos que él no tiene, a Pilatos, sí, que no, él no tiene más potestad sobre él que la que le da el Padre. Búsquemela por favor en el Evangelio según San Juan. Yo creo que está por ahí en el 18 o 19. En fin. Bueno, seguimos aquí con Daniel. Recordemos que el tema, para retomar, es express. Entonces resulta que Babilonia sitia a Israel y Dios, el Señor, entregó en sus manos a Joacín, el rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. O sea, este rey babilónico, Nabucodonosor, toma al rey de Judá, sitia Jerusalén, toma esto porque Dios lo permite y toma parte de los utensilios de la casa del Señor. Nosotros acabamos de ver por ahí en Levíticos y en Éxodo cómo el Dios había dado al pueblo instrucciones, dones para formar todos estos utensilios. Había habido una recolecta. Bueno, todo eso lo conocemos. Entonces, estos utensilios que son tan especiales y que son tan tremendos delante del Señor, de especialidad y de santidad, que no te podían tener ningún tipo de uso, viene Nabucodonosor y toma parte de esos utensilios y los lleva a la casa de su Dios. O sea, quiero que entendamos la magnitud de lo terrible de las cosas que estaban pasando aquí. ¿Listo? Entonces colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey, y es aquí donde realmente empezamos con el mensaje que traíamos para hoy. Y dijo el rey a Aspenaz, el jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel. Primera característica. Hijos de Israel. Segunda característica. Él dice, tráeme de los hijos de Israel. Segundo, del linaje real. Eso ya nos dice que hay muchos hijos, ¿verdad? No hay solo una clase de hijos, no hay solo una clase de israelitas. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, trae de los hijos de Israel, trae de los del linaje real. ¿Ok? Ok, oiga, del linaje real de los príncipes. Eso ya también nos dice que dentro del linaje de los príncipes o el linaje real hay categorías y hay jerarquías. Ok, le dice, muchachos, en quienes no hubiese ni tacha, no hubiera tacha alguna. Me voy a detener ahora en cada aspecto de esto. No haya tacha alguna. De buen parecer. Cuarto, de buen parecer. Enseñados en toda sabiduría. Quinto, enseñados en toda sabiduría. ¿Qué más le dice? Sabios en ciencia. Sexto, sabios en ciencia. Y de buen entendimiento. Idóneos para estar en el palacio del rey. Ok, ¿por qué estoy escribiendo aquí? Luego les digo. En el palacio del rey. Y que
Y además él pide, esto es aparte, aquí él pide que les enseñen, ok, letras, él pide que les enseñen letras. 1, 2, lenguas. Dice, quiero que les enseñen letras y la lengua de los caldeos, de un pueblo específico. Y también dice que él va a dar un mantenimiento para los muchachos, por decir así. Les da un tiempo para que estos muchachos se involucren, incluso se involucren en la cultura de ellos. Ok, bien, vamos a lo siguiente. Volvemos al texto a partir del 3. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese a los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Pasando la calle, aquí mismo enfrente. Bueno, dice, Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese 1, hijos de Israel, 2, linaje real de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y pidió que les enseñaran la lengua y la letra de los caldeos. Y vamos a ir hasta ahí. Vamos a ir hasta ahí porque yo entiendo, y no está mal, cómo llegaste al evangelio. Perdón, ¿Cómo llegaste al evangelio? ¿Llegaste al evangelio siendo ignorante, pecador en extremo, prostituta, ramera, alcohólico, adúltero, con bajas pasiones, pasiones desordenadas, ladrón, timador, estafador, totalmente ignorante de las letras? No sabías leer, no sabías escribir, a duras penas tenías un quinto de primaria o un tercero, nunca te llevaron a la escuela, a duras penas aprendiste a escribir y a leer porque lo necesitabas, o a duras penas sabes sumar o no sabes ni siquiera sumar ni restar, no importa. Tenemos ciertas condiciones cuando llegamos a Cristo. Cuando llegamos al Señor, ciertamente la palabra nos llama gentiles, personas que no tenemos la gracia, personas sobre las que no cae la gracia, personas sobre las que no hay favor de Dios. ¿Por qué? Porque estamos totalmente alejados del Señor, estamos muertos y Dios es vida. Entonces el Señor nos trae y hace Él mismo provee el sacrificio perfecto para que nosotros podamos expiar nuestros pecados. Es lo primero. ¿Cierto que es así? No importa en qué condición espiritual llegamos. El Señor nos toma y dice, ven, yo sé que tú eres pobre, tú no tienes ni con qué pagar el sacrificio, te voy a dar la ofrenda perfecta. El Señor viene y dice, ¿qué eras? ¿A cuántos mataste? ¿A cuántos abusaste? ¿A cuántos abortaste? ¿Cuántas veces te revolcaste en la basura? Déjame pagar el precio por ti, porque tú no tienes con qué pagarlo. Entonces el Señor nos ama tanto y anhela tanto estar con nosotros en presencia, que dice, si mi gloria descendiera ahora sobre ti, morirías. Déjame lavarte, déjame ponerte la mano sobre la cabeza y pasar todo tu pecado sobre mi hijo. El que no ha pecado, el que no ha hecho mal, el que no ha cometido errores, el que no se ha rebelado contra mí, ese que me dijo, papá, ¿qué quieres? ¿Quieres salvar a mis hermanos? Yo voy por ellos. No hay alguien digno de desatar los sellos, yo los desato. Hay un precio que pagar, yo lo pago. Y viene el Señor y toma a Jesús y mire cómo es la palabra. La palabra dice, siendo Él igual a Dios, no tuvo eso como una cosa que aferrarse, sino que se despojó. El Señor Jesús suelta todo, divinidad, poder, gloria, y viene a tomar la forma de un siervo, de un cordero. Y usted sabe que ese cordero era para el sacrificio. Entonces el Señor ahí nos da la primera condición. La condición de ser hijos de Israel, ¿verdad? Casi como si fuéramos israelitas. Venimos a ser hijos. Ahora el Señor nos está diciendo, no solamente los hice hijos,
los voy a hacer reyes, los voy a hacer parte del linaje real. Y Él nos llama príncipes y nos llama sacerdotes, perdón, nos llama reyes y nos llama sacerdotes. Porque si para Babilonia Él entendía que dentro del linaje real había príncipes, la palabra ¿dónde nos llama a nosotros príncipes o princesas? En ninguna parte. Nos llama reyes y sacerdotes. Ahora bien, un rey necesita un conocimiento. Dígame usted, claro que sí. Un rey necesita conocimiento ¿de qué? De todo. Mucho o poco, pero necesita un conocimiento especial y superior a una persona común. Porque para ser rey, él va a tener que regir sobre muchas cosas, mandar, gobernar sobre muchas cosas. Y para poder gobernar sobre mucho, tiene que tener conocimiento. Entonces, luego viene la tercera característica. Dice, muchachos sin tacha. Vamos a obviar muchachos y nos vamos a ir sin tacha. ¿Qué está diciendo de sin tacha? Sin tacha es una persona sin defecto, ¿verdad? Pero entonces la palabra nos especifica que no solamente habla de defectos físicos, sino que también habla de defectos en cualquier otra área. Está hablando, muchachos, sin tacha alguna. Quiere decir que en ningún área estos jóvenes o estas personas podían tener tacha. ¿Qué nos dice el Señor? Sé santos porque yo soy santo. ¿Qué decimos nosotros? Es que yo no soy santo, pero Dios dice, sé santos. Y si Él dice, sé santo, ¿qué quiere decir? Que es posible, ¿verdad? Entonces yo no puedo volver a decir, y ojalá que yo a ninguna de las que están aquí que me las voy a grabar, porque donde las oiga decir eso, la voy a hacer quedar mal porque la voy a interrumpir ahí mismo para decirle perdón. El Señor dice, sé santos, porque yo soy santo. Entonces, aquí el otro requisito que, óigame, Nabucodonosor, que no es nadie, delante de Dios, dice, tráigame muchachos, hijos de este linaje, de Israel, hijos de Dios. Tráigame dentro de gente que esté dentro del linaje real y gente que no tenga tacha. Ahora imagínense Dios. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, creador de absolutamente todo lo que existe, incluido Nabucodonosor. Nos está diciendo, sé santos porque yo soy santo. Sé imitadores de mí como yo lo soy de mi Padre. Y Pablo nos dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en decir yo no soy perfecto? Es que yo no soy santo. Es que yo me equivoco. No, señor, usted es santa, usted es perfecta y usted tiene que dejar de equivocarse. Punto. Porque Elizabeth es muy apasionada cuando habla y ella habla fuerte porque la líder de nosotras, ella es tremenda. No, es que es la palabra la que lo dice. No soy yo. Yo puedo poner ahorita a Mariluz, que tiene una voz que me encanta, a que se lo diga en el tono de ella, que es muy lindo y muy dulce, y sigue siendo lo mismo. Le va a caer como una pedrada porque en la mente eso no cabe. ¿Cómo que sea perfecta? ¿Cómo que sea santa? ¿Cómo que sea sin tacha? Y si nos detuviéramos ahí, nos iríamos a muchas cosas. ¿Cómo me estoy presentando en mi aspecto personal cuando voy a un lugar? ¿Cómo estoy yendo a los lugares? Mire, eso va desde una entrevista de trabajo. Eso va desde cuando yo voy a la escuela de mis hijos. Eso va como cuando yo voy a un lugar donde un servicio público y que tengo que pedir o exigir un derecho. Eso va cuando yo me tengo que presentar en un lugar, ¿cómo me presento? ¿Cuál es la imagen que doy? ¿Cuál es el aspecto que doy? No tengo que ser millonario. Doy el aspecto de una persona limpia. Doy el aspecto de una persona honrada. O cuando la gente me mira sigue viendo un delincuente, un vivo, un extorsionador o lo que sea. Algo pasa. La palabra sigue diciendo que este rey humano, de hecho abominación ante los ojos de Dios, dice, tráiganme muchos hijos del linaje de Dios, que sean del linaje de los príncipes, y que del linaje real y que no haya tacha en ellos. ¿Cómo ahora, después de que Cristo me lavó, tomó mi pecado, el de mi linaje entero, y lo llevó sobre él y el castigo que me correspondía, cómo me veo? ¿Me sigo viendo sucio? Y con sucio me refiero a como estaba antes, o en verdad ese haber pasado en mi pecado y mis cosas feas quedaron sobre Cristo y yo en verdad pasé a vida. O estoy matando estoy haciendo el sacrificio todos los días. Sigo sacrificando a Cristo todos los días. Sigo dándole los 39 azotes todos los días. Sigo poniéndole las coronas de espina todos los días. Sigo clavándole los pies todos los días. O permití que ese sacrificio fuera hecho una sola vez y para siempre. Dice, muchachos de buen parecer. Dice, enséñenles
enseñados, o sea, que ya tengan un conocimiento, enseñados en toda sabiduría. Y aquí vengo con lo siguiente. Hay dones que pueden activarse así, con una palabra que se desata, con una imposición de manos, etcétera. Pero hay otros que nos corresponde a nosotros desarrollarlos. Los que no se desarrollen instantáneamente, me corresponde a mí trabajar para lograrlos o para que se reflejen en mí. ¿A qué voy? En cuanto a las letras, ¿cómo yo llegué al Evangelio? Llegué iletrado, de no tener ningún nivel de escolaridad, ni primaria, ni nada, o llegué siendo un doctor o una maestra, o con mucho conocimiento en una cosa, o con un arte o un oficio. Y entendemos que el arte es algo que puede ser aprendido o que naciste con ese talento y lo desarrollas. O puede ser con un oficio, una persona que por tradición de familia o por alguna circunstancia de la vida aprendió a hacer algo maravillosamente y es experto en eso sin tener un título académico. Ejemplo, hoy en día esto que tiene que ver con redes y eso, mucha gente es experta en eso, en redes sociales, en manejar tecnología, no fue a la universidad, pero ha desarrollado determinado nivel de expertise en estos asuntos y puede ser incluso más versado que alguien que un oficio, un médico, un yerbatero que le diría a uno, o alguien que hace remedios con hierbas o qué sé yo, tiene el conocimiento ancestral y esto y aquello. Ok, Dios te puede llamar en una condición, pero usted tiene que ser enseñado en toda sabiduría porque usted ya llegó, porque usted ya expió su pecado por medio de Cristo Jesús, o Cristo expió su pecado para usted. Ahora, ¿me voy a quedar en el mismo nivel de ignorancia en el que estoy? ¿Voy a seguir sacándole el cuerpo a leer la palabra de Dios, que es la fuente de sabiduría mía? ¿Voy a tener una excusa para no leer diariamente la palabra de Dios? ¿Voy a seguir teniendo una excusa para no leer la palabra y no solo leerla, meditarla, pensarla, procesarla, volverla a procesar, pasarla por los 7 estómagos de la vaca? Porque la vaca se come un pedazo de pasto y le pasa por 7 estómagos. ¿Por qué a mí no me puede pasar la palabra por 7 áreas de mi cerebro? Para que me vaya limpiando de todo lo que yo pienso que es contrario a Dios y que creo que está bien, para que me vaya mostrando niveles de revelación, para que me vaya dando sabiduría. Pero no solo eso, como una persona que viene y te dice, tengo 10 años en el Evangelio, tengo 20 años en el Evangelio, pero yo soy analfabeta. ¿Analfabeta de qué? No, que no sé leer. ¿Cómo que no sabe leer? No, no sé leer. Mire, yo no sé si usted me va a entender este mensaje, pero como un cristiano pasan 10, 15, 20 años y su condición en todo aspecto y parecer no ha cambiado. ¿Cómo que no sabes leer? Puede ser que en un momento no tuviste la oportunidad, pero ya siendo cristiano, ¿cómo no te interesaste por aprender a leer, a escribir? ¿Cómo lees la Biblia? ¿Cómo te alimentas espiritualmente? ¿Qué es lo que le llevas al pueblo al que le llevas? Señora, que el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo te puede dar don de lenguas humanas y tú aprender muchas cosas y te puede dar don de ciencia y don de revelación y todo lo que usted quiera, pero yo me vengo aquí a la palabra, donde está diciendo que este rey Nabucodonosor mandó a llevar personas enseñadas en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey. Y eso quiere decir que son personas que se prepararon, que son personas que adquirieron un conocimiento. Y no está diciendo exactamente cómo tienen que adquirirlo. Usted puede ir a la universidad, puede ir a la escuela, puede tomar libros, puede buscar a alguien que le enseñe. Pero en el mismo nivel en el que Dios la cogió, le aseguro que usted no va a llegar al cielo. Porque el que está comprometido sabe que Dios no puede haber tomado de una manera, pero no es la manera como vamos a terminar. Ese es el comienzo. Ahora bien, puede ser que yo tenga la oportunidad de ir a una escuela teológica y le pase como a mí. Que yo voy y siento y digo, ¿qué es lo nuevo? Porque creo que estoy perdiendo mi dinero y mi tiempo. Tal vez el maestro que me ponen enfrente, no sé, pero a veces me pienso y digo, Dios mío, bueno, humildad, porque no tienen que saber y yo no tengo que hablarlo, pero lo estoy tratando, ¿ok? Muchas veces llego a la iglesia y cuando llego a la iglesia miro el aspecto de la persona que está enfrente y la miro y digo, o lo miro y digo, mira, se ve sencillo. Y sigo tranquila. Luego, de repente, esa persona abre la boca y sale un poder del espíritu tremendo. Y a veces son media lengua, déjeme decirle, o sea, que hablan raro, algunas palabras se las comen, un acento extraño o hablan mal como su pueblo,
pero cuando él habla la palabra, lo que el Espíritu pone, empieza una fluidez tremenda que uno dice, ay, 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 qué unción, Dios mío. Levanta uno sus manos y se metió en el mensaje. Y he escuchado a este tipo de gente que empezó siendo ignorante y que aprendió para tener un nivel y presentarse sin tacha delante del Señor, tener un manejo del Espíritu Santo, o sea, un manejo de la unción del Espíritu tremendo. ¿A qué me refiero con manejo? No que lo manipule, sino a que tienen un discernimiento de cuándo el Espíritu los tomó para hablar y cuándo el Espíritu terminó. He visto a estas personas comenzar a hablar en su lengua enredada, mala, lo que sea, y cuando siguen hablando, los he visto fluir en el Espíritu. Y de repente la persona dice, amén, y se quitó. Y uno se queda, dice, wow, ¿cómo esta persona tiene el entender de que ya dijo lo que el Espíritu Santo quería y tiene el dominio propio de no continuar con un mensaje que ya es lo que él quiere decir, lo que él entendió, pero el Espíritu ya dijo lo que quería decir? Y entonces ahí es donde usted ve que la gente comienza a distraerse y a perder el hilo de lo que está pasando, porque ya el Espíritu dijo lo que iba a decir y soltó esa etapa. ¿Qué le estoy diciendo? Que usted puede haber llegado como haya llegado, pero usted tiene que prepararse. ¿En qué me tengo que preparar? En no tener tacha ni mancha alguna en ninguna área de su vida. En tener un buen parecer. Donde quiera que usted vaya, no porque usted no va a llegar a toda parte. Yo soy cristiano, yo soy cristiano. No, no va a llegar ahí todo el día. Yo soy cristiano, yo soy... No. Donde usted llega, la gente lo mira y dice, espérate, ¿qué tiene esta persona? Y que la persona cuando usted habla le diga, disculpe, usted es cristiana, ¿verdad? No por su boca, por el espíritu, por lo que usted proyecta, por lo que sale de usted, por la forma como se expresa, por la forma como se comporta. Una persona que se ha versado en sabiduría, una persona que sabe dirigirse a los demás con respeto, una persona que sabe hablarle al otro, una persona que sabe entender en un momento cuando el otro puede ser hasta instrumento del diablo. Y ser capaz de en una fila donde usted tiene el derecho y tiene el derecho a exigir y a pelear, decirle, disculpa, es que creo que no me puedo entender contigo, ¿me puedes llamar a otra persona o déjame hacer la fila otra vez o voy a venir mejor otro día porque en este momento veo que esta persona de pronto no me va a servir de ayuda o lo que sea? Pero si seguimos yendo a todas partes para que la gente de entrada nos esté viendo las tachas, si vamos a seguir llegando a todas partes donde el buen parecer no existe porque de la forma como nos presentamos es una forma incómoda. Mire, hoy en día nosotras, la intercesora 24 horas, no voy a hablar por los demás. Nosotras tenemos que entender y empezar a discernir cómo se vestían las egipcias, cómo se vestían las mujeres de Babilonia, cómo se vestían las mujeres que rendían cultos a determinados dioses, cómo se vestían las romanas, cómo se presentaban, cómo seducían, cómo hablaban, qué estrategias usaban. Y tenemos que dejar de usarlas. Todas las tenemos. ¿Por qué las tenemos todas? Porque nuestros ancestros vienen de allá y eso fue lo que nos enseñaron. Y nosotros tenemos que empezar a discernir qué sí y qué no. ¿Listo? Entonces, mire cómo sigue diciendo, buen entendimiento. Usted puede tener mucho conocimiento, usted puede tener mucha sabiduría en muchas cosas, pero si usted no tiene entendimiento, o sea, poder comprender lo que usted está estudiando, lo que usted está haciendo, no pasó nada. Este rey Nabucodonosor estaba pidiendo, sinceramente, lo que él estaba pidiendo era gente llena del Espíritu Santo. Porque no es posible presentarse sin tacha si usted no tiene al Espíritu Santo. No es posible tener un buen parecer si usted no tiene al Espíritu Santo. Acuérdese que lo que Babilonia consideraba bello y hermoso, nada tenía que ver con el pueblo de Israel, porque al contrario, eran culturas totalmente diferentes y Dios no quiso nunca que su pueblo se pareciera a ningún otro y lo dijo siempre. Ahora, él le dice, mire que ya estos muchachos cumplen con todos estos requisitos, ¿verdad? Y viene Nabucodonosor y dice, le suma otro requisito y dice, idóneos para estar en el palacio del rey. Cójame ese trompo en la uña. Idóneos para estar en el palacio del rey. Para Nabucodonosor no era suficiente que fueran hijos de Israel, del linaje real,
o muchachos sin tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento. Además, estos tenían que ser idóneos para estar en el palacio del rey. ¿A cuánta gente usted ha visto en la iglesia? Hijos de Dios, creemos nosotros, amén, del linaje real, porque si recibieron a Cristo son del linaje real, que se ven sin tacha y sin mancha, son de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, gente con muchísimo conocimiento incluso de la palabra, han memorizado muchísima palabra, de buen entendimiento, razonan de una manera bastante coherente y acorde al reino, pero no son idóneos para estar en el palacio del rey. Punto. No son idóneos para estar en el palacio del rey. Mi pregunta para mí sería, ¿yo hoy soy idónea para estar en el palacio del rey? ¿Conozco los protocolos reales para presentarme a la presencia de Dios? ¿Entendí cómo yo puedo provocar que la gloria de Dios se manifieste en mi vida sin que me mate? ¿Conozco el protocolo para entrar a la corte celestial? ¿Lo respeto? ¿Conozco la forma de hacer determinadas cosas y hasta dónde llega mi competencia? No es lo mismo, mire, todos los órganos del cuerpo de Cristo son importantes, hasta los más viles, dice la palabra, si es que alguno se puede tomar por vil. Pero cada uno tiene su espacio y ninguno se debe pasar de un lado para otro. Mire cómo el esófago, el intestino grueso y delgado tienen un trayecto. Y cuando los ácidos del estómago suben en un momento donde no deben estar, causan tremendo malestar, revuelo y hasta enfermedad. Lo mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Cuando alguien del cuerpo de Cristo quiere transgredir o pasarse o extralimitarse o hacer de menos en sus funciones, lo que causa es enfermedad y desastre dentro del cuerpo de Cristo. Por eso este rey, mire lo que dice, idóneos para estar en el palacio del rey. Vamos a recordar un poquito de Esther. ¿Qué pasó con Esther? ¿Qué dijo Esther cuando se le llamó? Para ella era algo importantísimo, era algo tremendo. Y a Esther le dicen, bueno, hermana, tiene que entrar allá a la cámara del rey y hablarle porque usted es la favorita, porque hay un problema, nos van a matar. ¿Y qué dijo ella? No, señor, yo no me puedo presentar así como hacia al cuarto del rey, porque hay una ley que dice que me matan. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ella era idónea para estar en el palacio del rey. Ahora yo le pregunto, ¿Esther cumplía con toda esta lista? Claro que sí. Esther era de Israel, era del linaje real, era una muchacha sin tacha alguna, era de buen parecer, enseñada en toda sabiduría. ¿Quién la había enseñado? Los mismos eunucos, ¿verdad? Que sabemos que incluso le habían enseñado las artes de seducción y todo eso. Era sabia en ciencia, era de buen entendimiento. ¿Por qué usted sabe eso? ¿Usted no se acuerda que Esther estaba leyendo los rollos y que ella misma sabía que a su tío no se le había dado honra por esto y por esto? Ella tenía conocimiento, ella sabía leer, ella sabía todas estas cosas. Y ahí se había convertido en una mujer idónea para estar dentro del palacio del rey. Mire, Vasti también cumplía con todos estos requisitos, pero Vasti no era idónea para estar dentro del palacio del rey. ¿Por qué en un momento llegó a no ser idónea? Porque ella no conocía, no respetó el protocolo. Y mire cómo la desterraron. Entonces, ¿qué quiero terminar con esto? Yo puedo entender el estado en el que llegué y puedo creer y sé que sí, que Dios a personas iletradas las usa como quiere. Hay generales del ejército de Dios que no me tomé el trabajo de sacar los nombres y ojalá que aquí en el video de Intercesión 24 horas alguien me empiece a poner nombres en el video, porque yo voy a subir a YouTube. Empiece a poner nombres de generales de Dios que eran iletrados. Ellos no sabían ni leer ni escribir y de hecho eso era lo que ellos le decían a Dios. ¿Cómo yo voy a ir a hacer lo que tú me estás diciendo si yo no sé leer? Hay uno que era dominicano, que era tremendo bandido, de hecho que murió quemado por allá en una discoteca. Hay uno que se movió en sanidad y milagros y prodigios, que incluso se le murió la esposa, etc. En todo caso, el hecho es que estas personas sirvieron en un tiempo para el avivamiento que hubo en Estados Unidos y se movieron en campañas y milagros y sanidades tremendas, poderosísimas y muchas. Pero, ¿qué pasa? Que usted no puede ponerse a la excepción a la regla. Usted tiene que hacer su trabajo.
La sabiduría es un don de Dios. Sí, el entendimiento es un don de Dios, pero ¿cómo yo lo logro? Tocando la puerta de la sabiduría, leyendo, instruyéndome, meditando. Yo les he dicho, la Biblia es un ser viviente. La Biblia es un ser viviente y tiene voluntad. Si ella no quiere, mi hermana, esa Biblia no le habla. Y usted la puede leer todas las veces que quiere y no la entiende. Y usted le puede dar a eso y se lo puede memorizar. Y eso es letra muerta para usted. No genera un impacto, no genera un cambio, no da sanidad, no da transformación, no le ayuda a romper la fortaleza mental ni nada. ¿Por qué? Porque para usted está cerrada. Pero cuando Dios lo ve a usted todos los días como un eunuco etíope al camino, llorando encima de un rollo, Dios mío, yo sé que aquí hay cosa poderosa, pero no entiendo. Dios, yo te quiero conocer y yo sé que aquí dice de ti, pero yo no entiendo esta letra. Y viene el Espíritu Santo y por el Espíritu se lleva a un apóstol, a Felipe, y le dice, ve, enséñale al eunuco que está en el camino. Yo no quisiera volver a escuchar a la gente teniendo a poco el estudio, teniendo a poco el conocimiento, teniendo a poco la lectura de la Biblia y otros tipos de conocimiento, porque mire cómo aquí la palabra dice, toda ciencia. ¿Cómo le vamos a contestar a las personas que nos vienen y nos salen con esas teorías de apostasía si no tenemos conocimiento? Ayer alguien me hizo una pregunta y era una pregunta que usted y yo deberíamos saber. Y yo quiero que me levanten la mano las que la sepan. ¿Qué día resucitó Cristo? ¿Qué día murió? ¿Y cuáles 3 días y 3 noches que estuvo muerto? Y ella me lo dijo y yo dije, bueno, yo sé que definitivamente él resucitó un domingo. El domingo estaba vivo. Pero vamos a mirar. ¿Y sabe qué le dije? Sin embargo, déjame chequearlo. Y me meto yo y ¿sabe qué? Me costó toda la mañana de ayer. Toda la mañana de ayer hasta el mediodía me costó venir a verificar algo que yo ya sabía, pero no tenía preciso. ¿Quiénes? A ver, levántame la mano ahí. ¿Quiénes saben eso? ¿Qué 3 días estuvo Cristo muerto y qué día resucitó? ¿Y cierto que se supone que deberíamos saber? Es para que usted vea que en verdad necesitamos ese conocimiento y necesitamos estar metidas en este asunto porque como que somos cristianas y estas cosas no las sabemos, pero sí las vamos a saber y sí las saben, las vamos a recordar después. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que estar datos en el conocimiento. Mire cómo el rey también es consciente de que hay cierto conocimiento que tal vez estos no tienen, pero hay que enseñarles. Y si hay que enseñarles, entonces tienen que estudiar, ¿cierto? Bueno, entonces no vamos a tomar por poco ni una cosa ni la otra. No tomamos por poco a los pastores que llegaron siendo ignorantes de letras o con una apariencia X o ciertas situaciones, pero sí debemos motivarlos con respeto y delicadeza a que crezcan para que puedan ser idóneos para presentarse y estar en el palacio real. ¿De cuál rey? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque si hay protocolo para estar en la casa de un rey terrenal, imagínese cuánto más protocolo se debe tener en la casa del rey, del Rey de Reyes. Y voy a terminar con lo siguiente. Estuve visitando un templo budista en Nueva York porque estamos estudiando la ventana 1040 y es necesario tener ese tipo de conocimiento. Usted sabe que allí todos, incluidos los niños, cumplen con el protocolo. Dónde hay que quitarse los zapatos, dónde hay que hacer silencio, dónde hay que inclinarse, dónde hay que poner, dónde hay que hacer. Y si usted va a una iglesia cristiana, le da vergüenza ver cómo nosotros somos tan desordenados en los cultos y tan poco conocedores de el protocolo en determinada iglesia donde vamos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Padre, levantamos nuestras manos al cielo, Señor, declarando la total dependencia de ti, Señor. Ayúdanos, Señor y Padre nuestro, en el nombre de Jesús, y danos ese querer como el hacer de estudiar toda arte, toda ciencia y sobre todas las cosas la bendita palabra tuya, Señor. Permite que podamos ser
sabios, como dice la palabra, en toda sabiduría y conocimiento, y tener esa revelación, Dios mío, sabios en ciencia, de buen entendimiento, que podamos ser enseñados en toda sabiduría, que podamos tener ese buen parecer que a ti te parece, que podamos ser personas sin tacha alguna y que podamos representar correctamente el linaje real del Dios altísimo y poderoso, hoy nuestro Padre, que podamos presentarnos como verdaderos hijos, Señor, y que seamos idóneos para estar en tus palacios, Señor. Bendito sea tu nombre. Te alabamos y te exaltamos, Señor, por quien tú eres, en el nombre de Jesús. Si usted es nuevo en el canal de Intercesión 24 horas, le sugerimos inscribirse, suscribirse, darle like y compartir. Si es intercesor 24 horas, le recuerdo dejar un mensaje, porque así yo sé quiénes vieron los mensajes. Dios les bendiga mucho y este es el día que hizo Jehová para bendecirnos. Nos gozaremos y nos alegraremos en él.